Dios les bendiga en este precioso día. Reciban un cordial saludo de la Casa de Oración Monte Carmelo, ubicada en el corregimiento del Carmelo, Candelaria, Colombia, y de su hermana en Cristo, Carmen Lidia Vaca Guerrero. ¡Qué bendición! Esto es Descansando en Dios. Antes de ir a la palabra del Señor, quiero invitarte a ti, allí donde tú te encuentras, que nos pongamos de acuerdo en la oración, recordando lo que dice la palabra del Señor a través del Evangelio de Jesucristo según San Mateo, cuando dice en Mateo 18, que donde estemos 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Soberano Dios y Padre Celestial, una vez más, Señor, te damos gracias. Te damos gracias a ti porque tú eres bueno. Te damos gracias a ti porque tú eres precioso, maravilloso y glorioso. Gracias Dios por este nuevo día que nos regalas. Gracias Señor por la oportunidad de reino que tú nos brindas para exponer tu palabra. Te pedimos Señor que tomes el control hoy de todo nuestro ser, que tomes el control de nuestros labios, Señor, que tomes el control de nuestros pensamientos, que seas tú hablándonos a nosotros, Señor, bendito Dios de gloria, y permitiendo que tu palabra nunca vuelva vacía, que cumplas el propósito tuyo por medio del cual la Escritura fue inspirada, Señor, que caiga en buena tierra, Señor, y que demos fruto al 100 por 1. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias, Padre amado. Amén. Y vamos a la palabra del Señor a través del libro de Deuteronomios capítulo 28, versículo 13, cuando nos dice la palabra del Señor en la autoridad del Padre, del Hijo, con la sabiduría y discernimiento de su Santo Espíritu. Dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Qué preciosa palabra, como toda la que el Señor nos regala a nosotros a través de su devocional Descansando en Dios. ¿Sabes? Si hay algo que tú y yo tenemos que tener muy en claro, amado amigo, amado hermano que me escuchas hoy a través de este vídeo o que me miras a través de este vídeo, quiero hablarte a ti directamente de un tema muy importante que es necesario que tú y yo entendamos, que el Señor nos honra a nosotros por nuestra obediencia. Nos honra a nosotros Dios por nuestra obediencia. Por eso Dios le habla al pueblo de Israel a través de Deuteronomios, que significa quinta ley. Dios les está hablando a ellos, les está hablando a un pueblo específico, a un pueblo entendido. Como el Señor hoy, Dios Todopoderoso, nos habla a nosotros, a su iglesia nuevo testamentaria, para que nosotros entendamos que tenemos bendiciones y que vamos a ser honrados por Dios cuando tú y yo le obedecemos a los mandamientos, ordenanzas y estatutos que Dios nos ha colocado. ¿Sabes qué dice la palabra del Señor? Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová nuestro Dios. ¿Cuáles mandamientos? Mira, la Biblia nos habla a nosotros desde Génesis hasta Apocalipsis, nos da una serie de mandamientos los cuales nosotros estamos llamados a obedecer, pero lo más importante es que tú y yo solos no podemos. Necesitamos a la persona de Jesucristo en medio de nuestro corazón, necesitamos el poder del Espíritu Santo en medio de nuestras vidas para poder que esta palabra nosotros la pongamos por obra. El Señor te pondrá por cabeza y nunca en la cola. ¿Sabes qué quiere decir Dios? Que siempre, a pesar de las dificultades, de los diferentes obstáculos que tú y yo enfrentemos en el diario vivir, porque en el diario vivir nosotros enfrentamos batallas, Dios siempre nos va a dar la victoria, nos va a dar la victoria. Nosotros como cristianos, hombres y mujeres, hemos tenido grandes victorias en nuestras vidas. Y sabes que esas victorias las hemos obtenido porque Jesucristo, nuestro Señor, está con nosotros. Dios nos ha librado de muchos pecados, esclavitud y hábitos. Mira, el Señor a través de su palabra, a través de los mandamientos, nos ha librado a nosotros de pecado, de esclavitud y de hábitos que tú y yo teníamos, de pecado que tú y yo traíamos. Y nos ha librado a nosotros sobre todo de la esclavitud, como hablábamos en la semana pasada a través de Isaías capítulo 10, versículo 27, cuando Dios directamente le habla al pueblo entendido, le habla al pueblo, al remanente que había quedado, que Dios los iba a librar de la esclavitud, del imperio que se había levantado contra ellos, que Dios los iba a liberar a ellos.
que llegaría el tiempo, como dice Isaías 10:27, cuando dice: acontecerá que en aquel tiempo la carga que será quitada de tu hombro, el yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Algo que Dios nos habla a nosotros a través de Deuteronomios es que Dios a nosotros nos ha librado del pecado, nos ha librado de los hábitos y nos ha librado de la esclavitud. La sensación de libertad que expresamos, que experimentamos, es absolutamente maravillosa y es algo que Dios quiere que todos nosotros lo experimentemos. Mira, hay algo que Dios quiere que tú y yo experimentemos: el tener una relación con Dios. Experimentar tener una relación con Dios nos lleva a nosotros a ver su gloria, nos lleva a nosotros a ver su gran amor, su amor incondicional, ese amor ágape que el Señor derramó por nosotros hace más de 2000 años en la cruz del Calvario, ese amor que cubre multitud de pecados, ese amor que nos ha librado a nosotros de la esclavitud, nos ha quitado a nosotros la ata que nos era contraria y nos ha dado a nosotros libertad, como dice la palabra del Señor a través de Juan, cuando dice que lo que el Hijo libertades será verdaderamente libre. Pero ¿cómo nosotros vamos a recibir esa libertad? ¿Cómo nosotros vamos a recibir esa protección? ¿Cómo nosotros vamos a recibir vamos a obtener esa garantía que Dios nos habla a nosotros a través de su palabra? Es a través de la obediencia. A través de la obediencia es algo que Dios quiere que nosotros experimentemos cada día. En Juan 8:32 dice la palabra del Señor: y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libre. ¿Cuál verdad? Esta que está aquí escrita. Desde Génesis hasta Apocalipsis es la verdad. La palabra del Señor más pura, la palabra del Señor más limpia, tú y yo la encontramos. La palabra del Señor verdadera está aquí. Y Dios quiere que nosotros la atesoremos en medio de nuestro corazón, porque al atesorarla en medio de nuestro corazón, esa misma palabra nos va a reargullir, esa misma palabra nos va a instar a nosotros a hacer lo bueno. Todavía tenemos batallas que necesitamos ganar, obstáculos que necesitamos vencer. Mira, si tú y yo hayamos conocido la libertad que Cristo nos ha dado a través de su palabra, hay batallas que tú y yo tenemos que ganar. Pero esa batalla la vamos a ganar es cuando tú y yo atesoramos la palabra del Señor en medio de nuestro corazón. Porque la palabra del Señor es la espada que tú y yo tenemos. Recuerda lo que dice la Escritura: nuestra lucha no es con carne ni con sangre, sino con principados, potestades, gobernadores de las tinieblas que habitan en las regiones celestes. Y la palabra del Señor directamente nos ha dado a nosotros la autoridad de que nosotros podamos vencer al enemigo a través de la palabra. Jesús venció al enemigo a través de la palabra. Jesús venció al Satanás, al enemigo de nuestras almas, a través de la palabra. Cuando fue tentado, cuando el enemigo quiso tal vez confundirlo diciéndole: si tú eres el Hijo de Dios. Sabes que el enemigo siempre va a venir a llevarnos a nosotros a que tú y yo tal vez claudiquemos en dos pensamientos, a que tú y yo digamos: ¿será que soy verdaderamente un hijo de Dios? Nos va a llevar a dudar. Pero es donde la palabra del Señor se ha de manifestar. Y Dios quiere que tú y yo tengamos esas promesas en medio de nuestro corazón. ¿Para qué? Para Él honrarnos por nuestra obediencia. Honrarnos por nuestra obediencia. Como te dije hace un momento, tenemos batallas que necesitamos ganar y obstáculos que necesitamos vencer. En el libro de Éxodo capítulo 14, versículo 14, hay una promesa que dice la palabra del Señor: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Mira, cuando tú y yo tenemos la palabra del Señor, es la misma palabra de Dios la que va a pelear por nosotros. Pero cuando nosotros la ponemos por obra, cuando nosotros dejamos que esa palabra del Señor cambie nuestro corazón, impacte nuestro corazón, cambie nuestra mente, porque como dice la Escritura, necesitamos tener una mente renovada, y al tener nosotros una mente renovada nos vamos a deleitar en la palabra del Señor. Cuando el pueblo de Israel obedecieron al Señor, el Señor se manifiesta. Cuando el pueblo de Israel obedece a lo que Dios le dice, el Señor se manifiesta. Cuando el pueblo de Israel enfrenta los obstáculos, Dios se glorifica en medio del pueblo. ¿Sabes que tú y yo tenemos que quitar todos los obstáculos que pueda el enemigo colocarnos en medio de nuestro diario vivir? Quitarlos nosotros para ver la gloria de Dios. Pero es tomar una decisión.
tomar una decisión de avanzar, tomar una decisión de creer lo que dice la palabra del Señor, que mayor es el que está con nosotros que el que está ambulante, que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, dice la palabra del Señor. Obstáculos que tuvieron que enfrentar el pueblo de Israel. 3 obstáculos que tuvieron que enfrentar el pueblo de Israel. O 3 batallas que tuvieron que librar. La primera batalla que el pueblo de Israel tuvo que enfrentar para Dios honrarlos a ellos por su obediencia fue la batalla contra ellos mismos. ¿Sabes que es una batalla en la cual todos nosotros tenemos que enfrentarnos? Nosotros mismos tenemos que enfrentarnos contra nosotros mismos. Porque muchas veces nosotros decimos el diablo, y resulta que nosotros mismos somos los que estamos colocando los obstáculos, nosotros mismos somos los que no queremos alejarnos del pecado y nosotros mismos somos los que queremos estar en cautividad, en esclavitud. Y el pueblo de Israel tuvo que tomar una decisión, enfrentarse contra ellos mismos. Enfrentarse contra ellos mismos, que es importante nosotros saber que necesitamos nosotros enfrentarnos contra nosotros mismos. ¿Para qué? Para poder nosotros ser renovados, para nosotros poder ser transformados por medio de la palabra del Señor. Porque cuando tú y yo miramos nuestros errores, cuando tú y yo miramos nuestro pecado, cuando tú y yo miramos las debilidades que nosotros tenemos, estamos llamados y las aceptamos, las reconocemos. Porque la batalla más importante es la de nosotros mismos, porque nosotros es donde tenemos que reconocer que necesitamos la ayuda de Dios. Cuando el pueblo de Israel reconoció que solo no podía, reconoció que necesitaba humillarse delante de Dios, entendió que necesitaba clamarle a Dios, fue donde Dios se glorificó en medio de sus vidas. Mira, la palabra del Señor nos habla a nosotros directamente y nos lleva a que nosotros entendamos que tenemos que enfrentarnos contra nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel tenía una mente de esclavitud. ¿Cuántas veces nosotros, conociendo una verdad tan grande, conociendo la palabra del Señor, escuchando la palabra del Señor, porque la palabra del Señor lo dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, y muchas veces nosotros no entendemos que Dios a través de su palabra quiere traernos libertad? Mira, nosotros necesitamos entender que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. En Deuteronomios capítulo 13, versículo 17, dice la palabra del Señor. Éxodo capítulo 13, versículo 17. Bendito sea el nombre del Señor. Exaltamos su grandeza. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 13, versículo 17. La columna de nube y la columna de fuego. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo de Dios, no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mira, muchas veces nosotros le decimos al Señor, Señor, por aquí que es más ligero. Señor, por aquí que por aquí yo puedo salir más. Señor, por aquí porque... Pero Dios no te va a llevar a ti ni me va a llevar a mí por el camino que nosotros queramos. Dios nos va a llevar por ese camino que Él tiene ya preparado. Dios tenía un camino preparado directamente para el pueblo de Israel. Dice la palabra del Señor que a través de la columna de nube y de fuego, cuando el faraón dejó salir al pueblo de Israel, directamente le dio libertad para que se fuera. Dice la palabra del Señor que Dios nos lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no era un pueblo que estaba enseñado a guerrear, no era un pueblo que tenía armas, era un pueblo que había estado esclavizado, que había estado sometido, que había tenido que pasar un yugo sobre ellos. 430 largos años estuvo esclavizado el pueblo de Israel. O sea, tenía que directamente Dios, antes de enfrentarlos a ellos a la batalla contra los pueblos invasores, Dios quería restaurar a ellos primeramente su mentalidad.
Dios quería colocar en ellos una mentalidad de reino. Dios quería colocar al pueblo de Israel una mentalidad que transformara primeramente, que cambiaran su forma de pensar para que cambiara su forma de vivir. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Cuando Dios nos lleva a nosotros a tener un encuentro personal con Él, lo primero que Dios hace en nosotros es una metanoia. Dios cambia nuestra mentalidad. Dios empieza a cambiarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque cuando Dios cambia nuestra forma de pensar, va a cambiar todo en medio de nuestro corazón. Va a cambiar, vamos a entender nosotros que ya no somos esclavos. Vamos a entender nosotros que el yugo que nosotros traíamos de esclavitud, Cristo Jesús lo quitó, y vamos a empezar nosotros a enfrentar las batallas y los obstáculos que se nos presentan con la ayuda de Dios. Pero primeramente tenemos que vencer al enemigo, aquel enemigo que puede estar dentro de nosotros mismos, que nos quiere tener esclavizados, que nos quiere tener derrotados, a través de la duda, a través del yo no puedo avanzar, a través que yo no sé, a través que yo no tengo un conocimiento. Todas esas cosas nosotros las tenemos que rendir delante de Dios. Y el pueblo de Israel estaba esclavizado mentalmente, y Dios le habla directamente al pueblo de Israel y le dice: no lo voy a llevar por el camino de los filisteos, lo voy a llevar por un camino más largo. ¿Pero para qué? Para que ellos entendieran que necesitaban la intervención de Dios en todo. ¿Sabes que nosotros necesitamos primeramente eso? Renovar nuestra forma de pensar. Entender nosotros que las cadenas que teníamos nosotros, Cristo Jesús las rompió. Cristo Jesús, la ata que nos era contraria, Cristo Jesús la exhibió públicamente, triunfando sobre ella. Lo segundo que el pueblo de Israel tuvo que enfrentar, la segunda batalla o el segundo obstáculo que el pueblo de Israel tuvo que enfrentar, fueron las guerras que se les venían. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios les cambió a ellos su forma de pensar, cuando Dios les hizo entender a ellos que ya Dios los había sacado de la esclavitud, que ya Dios les iba a dar una mente renovada, que ellos ya no iban a estar esclavos, que ellos eran libres y que era Dios quien iba a pelear por ellos, el pueblo de Israel tuvo que enfrentarse los obstáculos y las guerras que se venían. En el libro de Éxodo capítulo 14, versículos 5 al 10, dice la palabra del Señor. Ya directamente tuvieron que enfrentarse los obstáculos, las guerras que se venían, que ellos tuvieron que empezar. Del versículo 5 al verso 10 dice: y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón del faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó cientos carros escogidos y todo carro de Egipto y los capitanes sobre ellos, y endurecieron endureció Jehová el corazón del faraón, rey de Egipto, y él les sirvió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Lo segundo que tú y yo tenemos que entender es que cuando Dios nos cambia a nosotros nuestra mentalidad, cuando Dios nos cambia a nosotros nuestra forma de pensar, que ya Dios directamente nos dice: tú ya no eres un esclavo del pecado, tú ya no eres un esclavo del hábito, tú ya no eres un esclavo. Quita Dios toda esclavitud, toda cautividad, Cristo la quita de nosotros directamente. Lo segundo que nosotros tenemos que entender es que si estamos en Cristo, Dios nos va a sacar a nosotros con mano poderosa. Mira, la palabra del Señor dice directamente que Dios sacó al pueblo de Israel con mano poderosa. Lo dice en el verso 8. Y endureció Jehová el corazón del faraón, rey de Egipto, y él le seguía a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. ¡Qué precioso! Así nosotros qué precioso nosotros entender que así nosotros nos vamos a enfrentar a enemigos que son más fuertes que nosotros. Si Dios va con nosotros, Dios nos garantiza de antemano la victoria. Sabes que tú y yo somos el pueblo más afortunado, que antes de salir a la guerra ya tenemos la victoria garantizada cuando Dios está dentro de nuestro corazón. Y eso era lo que Dios quería transmitirle al pueblo de Israel. Amado amigo, familiar que me escuchas hoy, hermano en la fe, Dios quiere transmitirnos a nosotros que Dios nos honra a nosotros cuando nosotros le obedecemos a Él, cuando nosotros obedecemos a su palabra, cuando nosotros entendemos que la mayor victoria que nosotros tenemos es tener la palabra del Señor. Y dice más adelante en el verso 9: siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón,
su gente de a caballo y todo su ejército los alcanzaron acampando junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos, y aquí los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Mira, cuando tú y yo tenemos miedo, de enfrentar las batallas, de enfrentar las guerras, tenemos la mejor ayuda: clamar a Dios. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sabe qué quería Dios? Que el pueblo de Israel entendiera que ellos, como no eran un pueblo que estaban enseñados a utilizar lanzas ni armas, eran un pueblo que Dios iba a pelear por ellos. Era un pueblo en el cual Dios no los iba a dejar en vergüenza. Que si ellos clamaban, una de las ordenanzas que Dios nos da a nosotros es que nosotros lo busquemos a Jehová, que nosotros clamemos a Dios. Mira, cuando Dios fue a sacar al pueblo de Israel de Egipto, dice la palabra del Señor que el clamor de su pueblo, el clamor de los hijos de Israel llegó hacia Dios. Y se acordó Dios de las promesas que había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Sabes que Dios se acuerda cuando un pueblo clama, cuando un pueblo lo busca, cuando un pueblo entiende y coloca a Dios como su prioridad? Tú y yo necesitamos tener a Dios como nuestra prioridad. Y es donde el pueblo de Israel tuvo que enfrentar ese obstáculo. Pero ¿sabe lo más importante? Fue que Dios le dio la victoria. El tercer obstáculo o la tercera guerra que el pueblo de Israel tuvo que librar cuando salió de Egipto fue enfrentar al temor y avanzar al blanco. Muchas veces nosotros podemos salir de la esclavitud. Muchas veces nosotros podemos clamar a Dios para que nos ayude a librar la guerra, a ganar la batalla. Pero lo tercero que tú y yo tenemos que tener en claro es que estamos llamados a enfrentar el temor. El temor, ¿por qué? Porque el miedo, dice la palabra del Señor, que desde el tiempo de Juan el Bautista hasta hoy, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Dios quiere que tú y yo entendamos que Dios, a través de Jesucristo, el verdadero amor echa fuera todo temor. Si tú y yo tenemos a Dios dentro de nuestro corazón, el miedo tiene que salir. Ese miedo tiene que salir de nosotros. Enfrentar el temor y avanzar al blanco. Avanzar al blanco. En Éxodo 14, versículo 13, dice la palabra del Señor: bendito sea su nombre, engrandecemos su gloria. Dice la palabra del Señor en versículo 13: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, está firme y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. ¿Hará cuándo, amado, amada, que estás siguiéndome a través de la lectura? Hoy, porque hoy Dios va a hacer algo, amado. No sé qué cosa que tú estés enfrentándote hoy, pero déjame decirte que si esta palabra, esta bendita palabra dice que Dios hará hoy algo en medio de nosotros, es porque Dios es veraz, es porque Dios es poderoso, es porque Dios tiene el control de todo. Dice la palabra del Señor en el verso 13 de Éxodo 14: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, está firme y ve la salvación que Jehová hará hoy por vosotros, con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los verás, nunca más. ¿Y sabes qué sucedió? Que Dios fue experto en hacer una emboscada, la columna de fuego, la columna de nube. Dice la palabra del Señor que Dios sopló, el mar se dividió y la columna se hizo en forma de un remolino y obstaculizó el paso del pueblo egipcio para que no volviera a cautivar al pueblo de Israel, para que no lo volviera a llevar cautivo. ¿Sabes que Dios es experto en obrar en medio de nosotros? Algo que tú y yo tenemos que entender directamente es que cuando nosotros colocamos todo en las manos de Dios, Dios es poderoso para librarnos. Cuando comenzó el pueblo de Israel a temer, ¿qué le dijo Moisés? No temáis. Dios le habla a Moisés. Y Moisés le dice al pueblo: no temáis, está firme. ¿Sabes que nosotros tenemos que tener una firmeza? Y la firmeza es saber nosotros en quién hemos creído. La firmeza es nosotros saber que si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? La firmeza de nosotros es creer que todo lo podemos
podemos en Cristo porque Él nos fortalece. La firmeza de nosotros es saber que si escrito está que Jehová peleará por vosotros, como dice Éxodo 14:14, y vosotros estaréis tranquilos, es que Dios es experto en obrar en medio de nuestras vidas. Cuando nosotros empezamos a pasar los momentos difíciles, el mayor enemigo que nosotros tenemos que vencer es nosotros mismos. Cuando empezamos a pasar momentos difíciles, el mayor enemigo que tú y yo tenemos que vencer somos nosotros mismos. Entender lo que dice la palabra del Señor, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que antes vivía yo en la carne, hoy lo vivo en la fe, en la esperanza, en la gloria del Hijo de Dios. Como dice Pablo a través de una de las epístolas, escondido estoy en Dios. ¿Sabes? Lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta. Lo segundo que nosotros tenemos que tener en cuenta a través de esta enseñanza que te hablaba, son vencer los obstáculos que nosotros colocamos. El pueblo de Israel colocó obstáculos, sintió miedo y dijo, nosotros no vamos a poder avanzar. Nosotros, viene el ejército del faraón, al frente estaba el mar, y empezaron ellos, y muchos se levantaron contra Moisés, y muchos renegaron de Jehová. Y ¿sabe qué dice? Lo más hermoso fue que Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Sabes que Dios a nosotros nos ha dado en nuestra mano, nos ha dado la palabra de Dios? Y cuando nosotros nos apropiamos de esa palabra de Dios, la palabra de Dios es la espada que nosotros tenemos para derribar todo argumento del enemigo. Toda palabra del enemigo que él quiera lanzarnos, nosotros la vamos a resistir a través con la espada del Espíritu que Dios nos da, su palabra, la fe que tenemos nosotros en medio de Dios. ¿Sabes? La mayor guerra que nosotros tenemos que enfrentar es la que se libra en nuestra mente, porque el pueblo de Israel sintió directamente que ya no podía. Dijo, otra vez vamos a devolvernos a Egipto esclavizados, otra vez vamos a seguir haciendo ladrillo. Eso era una batalla que el pueblo de Israel necesitaba librar. Pero Dios les dio la oportunidad de ver la gloria de Dios. En Juan 17:17 dice, santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Deuteronomio 28:13 es un testimonio que nosotros necesitamos apropiarnos. Porque cuando Dios nos habla a nosotros a través de Deuteronomios 28:13 dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos que Jehová nuestro Dios nos ha dado a nosotros. Si nosotros obedecemos la palabra del Señor, vamos a ser honrados por Dios. Vamos a ser honrados por Dios. Es necesario trabajar con Dios para conquistar cosas y no dejar que el enemigo nos domine. No vivamos la vida sin la sensación de creer y cambiar, o perderemos las promesas que Dios nos ha dado a nosotros. Tenemos que vivir la vida creyendo que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos más de 33,000 promesas en las cuales Dios nos ha entregado, en las cuales Dios nos garantiza a nosotros la victoria, nos garantiza la salvación en todas las áreas de nuestras vidas. Porque Dios no solamente quiere darnos, amigo, hermano, en la fe familiar que me escuchas hoy, Dios no solamente quiere darte a ti una salvación eterna. Dios quiere que tú y yo veamos la gloria de Dios aquí en la tierra de los vivientes. Que Dios te bendiga en esta precioso día, tarde o mañana, en el lugar donde tú nos escuches hoy. Recuerda que te lo dice tu amiga y pastora Carmen Lilia Vaca Guerrero, pastora de la Casa Oración Monte Carmelo. Que Dios te bendiga, que el Cristo de la gloria te sorprenda a sus brazos hoy y siempre. Y recuerda, si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, como para mi vida, yo te invito a que no te quedes con la bendición, que lo compartas para que muchos puedan recibir la bendición que Dios nos da hoy a través de su palabra. Bendiciones del Eterno, hasta una próxima oportunidad. Que Dios te bendiga.